Bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Cabulla, donde, bueno, como pueden notar, nos estamos adaptando a los nuevos tiempos, a la nueva normalidad y también a las nuevas convocatorias, porque en esta nueva temporada de La Cabulla vamos a estar hablando sobre las elecciones parlamentarias que se han convocado para este 6 de diciembre del año 2020, pues adaptándonos también a los nuevos retos que tenemos dentro del país. Una vez hecho también el preámbulo, voy a proceder a quitarme el tapabocas considerando que estamos guardando también las distancias de seguridad y para poder desarrollar más cómodamente la entrevista. Y de esta manera le doy la bienvenida a Norlan Ramos, con quien vamos a estar en la entrevista de hoy, donde vamos a ir recogiendo opiniones, propuestas, inquietudes en torno a los retos que atraviesan este nuevo periodo parlamentario 2021-2026. ¿Qué tal, Norlan? Bienvenido, ¿cómo está todo? Muchísimas gracias, Joseph. A la orden. Bueno, la idea es un poco que podamos ponernos al tanto, ¿no? Todos y todas con relación a lo que atraviesa este periodo electoral. Una vez, bueno, ya realizado esta contextualización, vamos a ir al grano. Y bueno, yo creo que es fundamental preguntar algo que seguramente nos pasó a todos por la cabeza cuando se hizo la convocatoria de elecciones. ¿Es posible y pertinente realizar unas elecciones parlamentarias en el marco de esta situación de emergencia sanitaria global? Bueno, ojo, también hay que considerar que hay más de 15 países desde la declaración de la pandemia que han realizado elecciones en diversos tipos, desde legislativas hasta municipales y hasta presidenciales. De hecho, Corea del Sur fue el primer país después de declarada la pandemia que convocó a elecciones presidenciales. Ahora, considerando que estamos en Venezuela, esa sería la pregunta. ¿Crees que es pertinente? Y, Norlan, ¿cuáles son los retos en ese caso también que tenemos de convocar a unas elecciones con una situación sanitaria especial, vamos a decirlo de esa manera? Bueno, en primera instancia, permiso para retirarme del tapabocas, a poder hablar con un poco más de comodidad. Me parece pertinente por dos razones. Lo primero es lo que tú apuntabas, que se han realizado en más de una docena de países elecciones en tiempos de pandemia, porque así como de repente la vida económica en sus partes más esenciales no puede detenerse, la vida democrática tampoco, porque de alguna otra manera retrasar elecciones puede promover, puede acelerar conflictos sociales, porque las elecciones son espacios para dirimir diferencias. Por ejemplo, después de todo lo que pasó en Bolivia, que no haya elecciones y siga ese gobierno de facto y que a todo juicio es, vamos a decir, carente de legitimidad y de aspectos jurídicos que de repente lo sustenten, va a generar más conflicto porque hay una tensión muy grande en Bolivia y además el partido que dirige Evo Morales, al cual sancionaron, el MAS, viene siendo el partido con mayor intención de voto. Entonces eso, suspender esas elecciones puede generar un conflicto muy grande después del golpe de Estado. Suspender el plebiscito constitucional, la consulta de reforma constitucional que se hizo en Rusia, cuando ya se había lanzado y se habían hecho debates parlamentarios desde principios de año, podría también suponer algún tipo de retraso en la gestión del Estado. ¿Consideras que eso es algo que puede suceder entonces acá Por en Venezuela? supuesto. Entonces, a mí me parece que es fundamental. Ha pasado en Francia, las municipales en Francia, las elecciones presidenciales que ganó Abinader en República Dominicana, donde también había un contexto de tensión. Las primarias en Estados Unidos para las Exacto, las primarias en presidenciales. Estados Unidos. Y va a haber elecciones presidenciales en Estados Unidos el 3 de noviembre. Faltan menos de 45 días a día de hoy. Y me parece eso importantísimo porque además hay otros países donde la contención de la pandemia ha sido diferente a la de acá, sino que más bien hemos tenido muchos más casos. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, en el caso de Estados Unidos, que es el epicentro mundial de la pandemia, no han suspendido elecciones. Entonces, en un país donde hay como elemento 1.5, por decirlo así, tenemos una gestión que ha sido eficiente en cuanto a la pandemia, también tomando en cuenta las debilidades del sistema de salud producto del bloqueo, que hemos podido ir solventando. Nos parece, o sea, como decía el presidente Maduro en estos días, si en Estados Unidos, que es el epicentro de la pandemia, no suspenden elecciones, ¿por qué nosotros sí? Okay.
Ahora, el segundo elemento viene siendo una obligación constitucional, Ujú. estas son las únicas elecciones que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela te indica cuándo tienen que hacerse y cuándo se instala la nueva Asamblea Nacional, cosa que de repente no pasa con otros niveles de elección para otros poderes u otros niveles, sea locales o regionales. En ese sentido, o sea, tenemos que ceñirnos a la norma constitucional y realizar las elecciones, por lo que te decía. No podemos postergar porque además tenemos un contexto de agresión externa de parte del imperialismo estadounidense. Tenemos tenemos varias oposiciones. De esas oposiciones, una está dispuesta a participar en las elecciones, Ujú. otras oposiciones están dispuestas a Entendido. una agenda guerrerista, una agenda intervencionista o una agenda abstencionista, depende de sus voceros, y los conflictos que ellos promueven no pasan por lo electoral, sino por la violencia. Entonces, la lógica democrática, nuestro talante democrático nos obliga a realizar elecciones para dirimir los conflictos y que no lleguemos a ningún tipo de situación Ok, violenta, ¿no? violenta. O de conflicto social, como comentaba. Exacto. Ahora, también está visto que se han realizado una serie de cambios en el marco del sistema electoral, ¿no? Se elevó el número de escaños a elegir de 177 a 277, se cambió el método de elección de los representantes indígenas y, bueno, se cambió también el sistema de proporcionalidad entre votos listas y votos nominales. Ha habido cierta polémica con relación a eso que considero que también tiene que ver con la desinformación. Un poco ya para ir cerrando este segmento y también para poner al tanto a nuestros televidentes. ¿Cuál es la pertinencia de estos cambios? ¿Por qué se han realizado estos cambios? ¿A qué apuntan? Bueno, los dos sistemas electorales básicos que hay en el mundo son sistema mayoritario, donde el que gana se lleva todo. Por ejemplo, donde ganas tú o gano yo, fácilmente. Pues hay un circuito donde vamos tú, listo. Y está el sistema proporcional que trata de agrupar a los partidos en lista para que en proporción de la cantidad de votos obtenidos obtengan una cantidad de escaños. Esto garantiza que no haya bipartidismo, sino que haya una diversidad. Haya una especie de reflejo fiel de la sociedad donde entren los sectores ecologistas, los sectores sexodiversos, los sectores ambientalistas, ecologistas, los sectores campesinos, o sea, todas las luchas populares que pueden entrar allí. Entonces, en Venezuela se ha aplicado lo que se puede llamar un sistema mixto, en términos jurídicos, pero más propiamente dicho, se llama sistema paralelo, donde elegimos una cantidad de escaños por sistema proporcional en el voto uninominal y una cantidad de escaños por voto lista. Ajá. Que hay varios métodos, en nuestro caso utilizamos el método de Hunt, los más utilizados son de Hunt y Senlaki, utilizamos de Hunt. En ese sentido, siempre lo hemos usado, bueno, al menos yo voy a hablar desde el 98 para acá. Sí, sí. Del 98 para acá hemos utilizado estos dos métodos, solo que utilizábamos más el sistema mayoritario. Ahora, vamos a el caso de que tenemos 52% de diputados que se van a elegir por sistema proporcional. Eso nos va a garantizar una pluralidad, una inclusión, una nueva lógica parlamentaria donde vamos a promover el diálogo, el encuentro y donde no esté presente una especie de confrontación radical entre dos bloques irreconciliables, sino que promueve la diversidad y el encuentro. Esa es la particularidad de esta elección, donde vamos a la representación de todos los sectores sociales, vamos a profundizar el parlamentarismo de calle y eso pasa por tener representantes campesinos, por ejemplo, el movimiento Inquilinos que tiene voz y tiene una organización interesantísima, el movimiento sexo diverso, el movimiento juvenil, los jóvenes emprendedores, empresarios, los movimientos sociales como las mujeres, comunas, que es importante que estén incluidos y que promovamos la participación. Ok, bueno, muchísimas gracias, Norland. Vamos a cerrar así este primer segmento y luego volvemos. Una vez más, bienvenidos a este segundo segmento de La Cabulla, donde vamos a estar
conversando con relación a las elecciones convocadas para este 6 de diciembre del año 2020 para el nuevo periodo parlamentario 2021-2026. Como comentábamos en el segmento anterior, nos encontramos hoy con Norland Ramos, director de la Escuela en Liderazgo Swan Noya. Bueno, estuvimos conversando en el segmento anterior un poco sobre los aspectos generales de esta convocatoria electoral. Pero ahora, considerando también, digamos, tu trabajo y militancia en el marco de la juventud, quería enfocar algunas preguntas con relación a la juventud y el tema legislativo. En principio, bueno, Norland, ¿cuáles consideras que son los principales avances que hemos conquistado, que se han desarrollado en materia jurídica, legal, legislativa, que han respaldado el desarrollo y, bueno, que protegen también el desarrollo integral de nuestra juventud? Bueno, ahí la juventud como motor de la construcción de la Venezuela potencia, que aparece en el Objetivo Nacional 3.3 del Plan de la Patria, que fue incorporado en el Plan de la Patria 2021-2025. Allí estamos revisando que la juventud es el motor, porque estamos viendo un bono demográfico. El bono demográfico viene siendo la cantidad de población económicamente activa y joven, que es mayoría en el país y que es una oportunidad para la producción nacional, para el cambio de matriz productiva. El presidente ha enfilado un sinfín de políticas públicas para apoyar a la juventud y eso va hasta lo legislativo. La juventud es uno de los sectores incluidos dentro de lo que yo decía anteriormente, porque tenemos 14.400 candidatos, muchos de oposición, 107 partidos, y hay representación tanto de oposición nacionalista, de oposición que no es entreguista, que no es cipaya. También están la juventud incluida de manera protagónica. El presidente nos ha dado la oportunidad de formarnos, de dirigir instituciones y de demostrar que la juventud viene a renovar y a profundizar la revolución bolivariana y el socialismo bolivariano del siglo XXI en función de nuevos métodos y de reinventarnos para mejorar la eficiencia. En ese sentido, a nivel general, tenemos los avances de las leyes del Poder Popular en el periodo legislativo de 2005, 2006, 2010. En ese sentido, tenemos las leyes del Poder Popular. Ahí está la ley del Poder Popular de la Juventud, que establece algunos tipos de figuras de participación protagónica de los jóvenes dentro de la lógica del Poder Popular. Tenemos en el proceso legislativo de 2011-2015 la ley del primer empleo juvenil, donde se garantiza el acceso digno de un joven a su primer empleo. A nivel de gestión, hemos tenido la Gran Misión Chamba Juvenil, que está en proceso la elaboración de su ley constitucional por la Asamblea Nacional Constituyente. Hay muchísimas cosas en las cuales podemos profundizar, pero nuestro papel como juventud es aportar en el desarrollo del país, en lo que se llama el aprovechamiento estratégico del bono demográfico. Ok, excelente. Ahora, considerando, digamos, las nuevas realidades que también de alguna forma quejan a la juventud, es decir, bueno, el tema, por ejemplo, de la pandemia, lo que se ha venido presentando con el tema del teletrabajo, la crisis y de repente las preocupaciones que tiene la juventud con relación a las dificultades para independizarse y tal, ¿no? ¿Cómo aprovechar en este nuevo periodo parlamentario estos avances que tenemos? ¿Cuáles son los retos para seguir ahondando en el desarrollo integral de nuestros jóvenes? Debemos profundizar, los procesos de poder de alguna u otra manera impulsar la economía nacional, estimular la economía nacional, porque mientras haya más producción, o sea, la producción nacional va a subir tanto el Producto Interno Bruto como la cantidad de ese Producto Interno Bruto que se refiere a un proceso productivo. Eso va a ir mejorando progresivamente la economía. Además de eso, legislar sobre las nuevas formas de capacitación, porque hace falta una capacitación un poco más acelerada de técnicos y de licenciados en áreas estratégicas. Hace falta también, de alguna otra manera, dar papel protagónico a los jóvenes en la elaboración de esas leyes y poder enfilar esa capacitación rápida a los sectores estratégicos del país, como son la industria petrolera, el sector agropecuario, etc. Ok, bueno,
excelente. Aquí tenemos unas coordenadas, ¿no? A partir de lo que nos comenta Norland con relación a hacia dónde apuntar en materia legislativa el desarrollo de la juventud. Vamos a cerrar así este segundo segmento y ya volvemos dentro de poco con La Cabulla. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a La Cabulla, este tercer y último segmento que estamos compartiendo también con Norland Ramos, director de la Escuela de Liderazgo Swan Noya, y donde nos hemos dedicado a conversar con relación a los retos, las expectativas, las necesidades que hay en el marco de esta convocatoria de elecciones para el 6 de diciembre del presente año 2020. Veníamos conversando un poco sobre los retos en materia legislativa que hay en torno al desarrollo de la juventud, ¿no? Y entonces, un poco como para terminar con esa línea, quería también preguntarte, Norland, ¿de qué manera puede la juventud organizada respaldar, bueno, no solamente respaldar, también incorporar sus propuestas para este nuevo periodo parlamentario que se abrirá en el 2021-2026, entre el 2021 y 2026? Bueno, yo sé, como te decía ahorita, la juventud representa renovación, representa fuerza, ímpetu, voluntad. Entonces, no es solo renovación de cara, sino se habla también de renovación de métodos, de reinventarnos, de reconectar con la gente, de profundizar la conexión con la gente. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como juventud? Meterle la mejor energía y la mayor cantidad de energía posible al proceso parlamentario, profundizar el parlamentarismo de calle, las consultas populares. Ya la juventud había asumido protagónicamente con la Asamblea Nacional Constituyente las asambleas de base constituyente, que vendrían siendo los procesos de consulta primarios con la gente para la creación de las leyes constitucionales. En este proceso vamos a seguir profundizando como juventud, como sector, quienes estén en el Poder Legislativo como diputados, quienes estén en las instituciones y quienes estemos en el Poder Popular organizado, estaremos de alguna otra manera consultando, participando, generando propuestas en función de siempre profundizar la renovación de métodos para la profundización de la democracia participativa y protagónica. Ok, excelente. Ahora, considerando también, volviendo un poco como al contexto de emergencia sanitaria global, ahí una de las cosas que uno se podría preguntar es, bueno, pero ¿cómo hacer todo eso? ¿Cómo hacer incluso campaña en el marco de una pandemia? Considerando que hay que evitar las aglomeraciones y además, bueno, que nuestra herencia democrática un poco tiene que ver mucho con los recorridos en las comunidades. Bueno, ahora cómo variar y adaptar eso a la nueva normalidad para evitar y romper también las cadenas de contagio. Bueno, allí nos cuesta mucho, como tú dices, porque estamos acostumbrados al contacto, y más en Venezuela, que somos un pueblo bastante emotivo y bastante kinestésico, porque siempre todo lo reforzamos con tocamos el hombro, tocamos la mano, abrazamos a la gente. Entonces, eso le ha costado a todo el mundo, más nos va a costar a los venezolanos. Sin embargo, bueno, tenemos la lógica de servirnos mucho, de utilizar las herramientas tecnológicas, a llamarse el tema de las videoconferencias, ya que el presidente ha hecho bastantes videoconferencias con diversos sectores sociales. Tenemos también a la mano las redes sociales que la gente más usa para llegarle. Estamos bajo la lógica de hacer encuentros muy reducidos y con distanciamiento físico y social para poder de repente afinar la maquinaria, de repente cosas muy puntuales. Sin embargo, yo creo que la campaña va a irse va a estribar en dos bastiones, que vienen siendo, uno, todo el tema de comunicación a distancia, de cómo hacemos llegar a la gente de manera directa las propuestas, el tema de la participación, las caras de los candidatos, las historias, a partir de los dispositivos móviles, de la televisión, de la radio,
las radios comunitarias y locales van a tener muchísimo, muchísimo protagonismo, y cómo hacemos algo que yo le he dado el nombre, según los análisis que he hecho de lo que uno va leyendo por ahí, de microactivismo comunitario. Okay. Cómo no vamos a hacer campaña, no se va a hacer campaña con grandes movilizaciones, sino que, bueno, son pequeñas acciones focalizadas en cada comunidad, dirigidas por los líderes comunitarios, donde se puedan dar a conocer las propuestas, se pueda generar procesos organizativos de apoyo a la contención de la pandemia, donde deben entrar todos los sectores sociales, y yo creo que por ahí va la cosa, donde la cercanía puede ser desde el microactivismo comunitario, el tema de la lógica a distancia, reforzar la participación, reforzar la empatía, la conexión, y sobre todo generar procesos de escuchar, porque estas elecciones van a tener una particularidad, es que estamos en un proceso, en un contexto social bastante complejo, tanto por el tema de la pandemia propiamente dicho, como por el tema del bloqueo que nos ha generado el difícil acceso a la gasolina. Por ahí había unos datos donde han intentado venir diversas embarcaciones con gasolina a Venezuela y ha sido bloqueada por actores afines al gobierno norteamericano, y luego son subastados. Inclusive uno de los buques que viene en camino apagó su sistema de geolocalización y borró el nombre del buque para que no fuera interceptado. Entonces, eso aunado a la realidad innegable de las dificultades de los servicios, pues, por ejemplo, con mucha más gente en su casa, se consume más electricidad, se consume más agua. Entonces, todo eso viene siendo un contexto complejo en el cual hay que escuchar a la gente, acompañarlos y también involucrarlos en la creación de soluciones. Okay. Bueno, creo que ahí está un poco lo fundamental, ¿no? Hacer que la persona se sienta parte de la construcción política. Creo que Totalmente. es también lo que ha caracterizado o lo que distingue esta constitución con el tema de la democracia participativa y protagónica. Totalmente. Bueno, ya para ir cerrando este capítulo de La Cabulla, un llamado a la participación, Norland, con relación a estas elecciones parlamentarias, la necesidad además de ejecutarlas y la pertinencia, bueno, mejor dicho, y trascendencia que tiene la Asamblea Nacional para un país y para su desenvolvimiento. Bueno, Venezuela es uno de los países más democráticos de los últimos 20 años. Hemos desarrollado 24 elecciones, esta sería la número 25. De alguna otra manera se ha promovido la participación popular, el parlamentarismo de calle, la democracia participativa y protagónica. La democracia, el encuentro, el diálogo son los métodos para dirimir conflictos. Los intentos de búsqueda de elementos no constitucionales, no democráticos, viene siendo contrario a la esencia del venezolano. Y además de que es contra la esencia del venezolano, viene a de repente dañar y generar dificultades para el pueblo. En ese sentido, los conflictos, como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, los deben resolver los venezolanos de manera democrática, a través del debate y a través de los votos y la participación. Vamos a la profundización de la democracia, vamos a la participación y a conservar la dignidad y la autodeterminación. Bueno, así cerramos este capítulo de La Cabulla. Bueno, no sin antes invitarles nuevamente a votar. La forma de incidir en este caso y de respaldar el ejercicio democrático pacífico es a través del voto. Bueno, muchas gracias. Volvemos a colocarnos los dispositivos de seguridad. Y así nos despedimos de este episodio de La Cabulla. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.